Y vamos ya con nuestra sección Continuando de la Lengua. Hoy vamos a abordar el proceso de revisión, remendando la escritura. Lo vamos a hacer con Juana María Blanco Fernández, es profesora ayudante doctora del Departamento de Filología Hispánica y Clásica en la Facultad de Educación de Toledo. ¿Qué tal, Juana? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenida. Vamos a retomar un poco el hilo de los programas anteriores en que has intervenido hablando de la escritura. Si no recuerdo mal, después de presentarnos un poco los componentes materiales y mentales que intervienen en esta actividad, nos estuviste hablando del proceso de planificación y del proceso de textualización, esto es, del acto de escritura como tal. Sí, efectivamente. En los programas anteriores tratamos de todo lo que hay que escribir para llegar a escribir un texto exigente. Y también hablamos del abismo del folio en blanco y, bueno, la cantidad de aspectos lingüísticos y extralingüísticos a los que atendemos cuando estamos escribiendo. Entonces, supongo que hoy llegamos al final de ese proceso porque en el programa de esta noche nos vas a hablar de la revisión, de las actividades que ponemos en marcha para remendar nuestros textos. Sí, de hecho he titulado el programa Remendando la escritura porque creo que plantea de manera así muy gráfica el contenido que vamos a abordar. Así es. Bueno, dinos entonces, ¿cómo podemos remendar nuestra escritura? Vamos a precisar en primer lugar una cuestión que está relacionada con el orden en que planificamos, textualizamos y revisamos los escritos. Y aquí hay que dejar muy claro que estas tres actividades no suceden en este orden de una vez y para siempre, sino que son recursivas. Ya hablamos en programas anteriores de este término. Se van sucediendo en un bucle sin fin, o bueno, al menos hasta que nosotros decidimos ponerle fin porque estamos satisfechos con la calidad de nuestro texto. Una cosa que se me ocurre al hilo de lo que me dices es ¿cómo podemos saber si estamos satisfechos con la calidad de nuestros textos? Si me pongo a pensar en mí misma como escritora, no sé si a mí me llega una especie de iluminación por lo que digo, ya está, ya lo tengo y paro de escribir. No, claro que no. La respuesta es más sencilla. Ponemos fin a la escritura cuando intuimos que el texto que acabamos de crear se aproxima o satisface el objetivo comunicativo que lo originó en primer lugar. Esto nos pasa con todos los textos, hasta con la escritura dialógica de los chats de WhatsApp. Yeah. Piensa que a veces remodelamos nuestras palabras porque nos preocupa que suenen de manera que no deseamos y hasta que no estamos seguros de que van en la dirección que queremos ser entendidos, pues no las transmitimos, ¿no? Sí, así es, eso es. Pues este proceso de asegurarnos que un texto satisface el objetivo o la finalidad comunicativa que queremos lograr es lo que denominamos revisión. Ya, o sea, me parece a mí, tal y como me lo estás planteando, que es un proceso mucho más ambicioso el de corregir las 4 tildes que se te pueden haber olvidado, ¿no? Sí, es que lo es. De hecho, uno de los libros más importantes de un gran experto en escritura de nuestro país, Daniel Cassani, que es profesor en la Universidad Pompeu Fabra, se titula precisamente Reparar la escritura. Y es un libro bastante grueso que da una idea perfecta de lo difícil que resulta este proceso cuando lo hacemos para nuestros propios textos o cuando lo hacemos para los textos de los demás. Y en este libro se dice una cosa inicial que es muy importante. Nosotros podemos corregir únicamente al nivel de los propios conocimientos que tenemos. Me explico. Si yo desconozco que las palabras agudas que terminan en N, S o vocal llevan tilde, pues no voy a poder corregir la falta de esta, ¿no? Luego, la primera cosa que hay que tener en cuenta cuando hablamos de revisar la escritura es que cuanto más conocimiento de la lengua, más conocimiento del género que estamos escribiendo y del tema tenemos, pues más vamos a afinar en la revisión. Claro, parece bastante lógico. Y otra cuestión importante es que la revisión de un texto ya puede alcanzar distintos grados de profundidad. El primer grado, por ejemplo, sería una revisión de las faltas o descuidos que hemos cometido, por ejemplo, de las erratas. Esto, de hecho, pues no puede considerarse un error como tal, porque no hay un mal uso del conocimiento, simplemente pues hay un despiste. Ya, sí, pero es importante también, entiendo, ¿no? Sí, es importante porque está retratándonos, ¿no? Retrata el esmero o el descuido con el que textualizamos el mensaje. Pero bueno, este primer grado no es el más relevante. Un segundo grado de profundidad ya es la revisión de todos los errores de tipo exclusivamente ortográfico, morfológico o sintáctico. Los primeros dependen del conocimiento de las normas ortográficas o de la paciencia que hayas tenido para tomarte la molestia de pasar el corrector ortográfico de Word en caso de que escribas en un ordenador.
son solucionables, son errores solucionables si cuentas con las herramientas adecuadas, pues un diccionario, el mencionado corrector, etcétera. Ya los errores morfológicos y sintácticos dependen más de tu competencia comunicativa como hablante y son más complejos de solucionar. También son más graves que los anteriores porque ya están afectando al significado que transmites y a la coherencia y la cohesión del texto. Por ejemplo, si no has respetado la concordancia lógica entre un pronombre y una palabra antecedente a este, o si has escrito una oración que no tiene verbo principal, pues el texto ya se acerca a la incoherencia y el mensaje se trastoca. Fíjate, te estoy escuchando, Juana, y eso puede ocurrir de verdad. Quiero decir, ¿es posible que una persona hispanohablante nativa tenga esos errores? Sí, totalmente posible. A veces pensamos que este tipo de errores, pues por ejemplo, conjugar mal un verbo o emplear mal un prefijo, un sufijo, ordenar mal los componentes de una oración, olvidarnos de los verbos principales, pues los cometen los niños o los extranjeros que aprenden el idioma. Pero es que son más habituales de lo que creemos. Mira, con respecto a la ausencia del verbo principal, que es lo que garantiza la solidez de una oración, yo tengo muchísimos ejemplos que darte de mis alumnos universitarios. A veces escriben oraciones con tantas subordinadas que acaban desorientándose y olvidando que no han finalizado la oración principal. Bueno, y esto ocurre por la propia naturaleza de la comunicación escrita, que recibe menos apoyo del contexto y da más lugar a intentar, pues, tipos de expresión más complejos. Por el contrario, la comunicación oral siempre tiende a la simplicidad y en este tipo de comunicación la repercusión de estos errores no es tan grave porque nuestro interlocutor coopera con nosotros y puede capearlos para centrarse pues en comprendernos. ¿Y cuál sería el siguiente nivel de corrección, Juana? Bueno, el tercer grado de corrección sería el de los errores de tipo más discursivo, más textual, que afectan al texto como conjunto. Los más evidentes son los errores relacionados con la unión de las oraciones, con el pegamento textual, podemos decir así. Afectan al significado del texto, a la coherencia y a la cohesión, como hemos dicho antes. Se pueden dar por omisión. Esto significa que pues, no hemos empleado ningún conector y al lector le resulta difícil seguir el hilo de nuestro mensaje. O también pueden darse porque empleamos conectores erróneos en relación con lo que de verdad queremos transmitir. Esto es bastante frecuente. Por ejemplo, mira, si yo quiero introducir la causa de un hecho, pues no resulta muy adecuado emplear el conector así que está expresando consecuencia. Pero cometemos estos errores porque quizá cuando escribimos no somos muy conscientes de las relaciones lógicas que se van tramando entre las oraciones del texto. Sí, por eso hay que darles una vuelta más hasta encontrar el hilo que vamos siguiendo con nuestro discurso. Sería así, ¿no? Eso es. Y además en este nivel de corrección en el textual pues entran cuestiones ya también directamente relacionadas con el vocabulario de los distintos temas que tratamos en el texto. Por ejemplo, hay que revisar si estamos empleando sinónimos adecuados o hemos repetido las mismas palabras todo el tiempo, empobreciendo la expresión. Hay que revisar si las relaciones entre el vocabulario son coherentes, porque algunas palabras las repetimos también bajo la forma de pronombres y tienen que concordar en género y número. Fíjate cómo aquí entra de nuevo la morfológico. Y en relación con los significados, pues hay que revisar, por ejemplo, también si los verbos presentan concordancia de tiempo, muchas cosas. Ya. ¿Y con eso ya sería suficiente? ¿Ya tendríamos hecha nuestra revisión? Faltaría ya la guinda del pastel. Una vez que todos los errores de tipo lingüístico y discursivo ya se han subsanado y el mensaje nos llega directamente, hay que reflexionar un poquito si está cumpliendo el objetivo para el que fue creado, si se ajusta al género que estamos utilizando. Y aquí entran a colación cuestiones relacionadas pues con cómo hemos seleccionado la información, si esta es pertinente, es suficiente, si nuestro registro es lo suficientemente formal o informal, ¿no? Dependiendo de nuestro interlocutor, si la manera en que expresamos las ideas es elegante, es graciosa, por ejemplo, pues agresiva, dependiendo del léxico y las estructuras, claro. Ya. Este último grado de revisión ya nos asegura que la finalidad del mensaje se cumple y el texto está listo. Bueno, madre mía, Juana, ¿cuánto hay que saber para remendar la escritura? Yo creo que me quedo en el primero o en el segundo grado la mayoría de las veces, ¿eh? Yo estoy segura que no, que vas más allá, porque muchas personas llevan haciendo esto intuitivamente toda su vida sin ponerle nombre. Y no por ello dejan de realizar revisiones completas de los textos. Bueno, espero ser una de ellas. Desde luego, mil gracias, Juana. Nos volvemos a escuchar muy pronto. Gracias a vosotros. Que descanséis.